En gran parte del mundo, los pactos con el demonio han sido una realidad que muchos prefieren negar. Pero la verdad es que, cuando la desesperación llega a su límite, cuando ya no hay salida, algunas personas están dispuestas a vender lo más sagrado que poseen en su alma. Esta noche en Ambra Relatos, conocerás 4 historias reales de personas que hicieron ese trato, y el precio que pagaron fue mucho más alto de lo que jamás imaginaron. Mi nombre es Ambra, y te advierto después de escuchar estos relatos, tal vez nunca vuelvas a ver la desesperación de la misma manera. Mi nombre es Roberto, y prefiero no decir de qué parte de Guadalajara soy exactamente. No soy mucho de andar contando historias extrañas, pero esta necesito contarla antes de que sea demasiado tarde. Toda mi vida me dediqué a la música. Desde pequeño, mi abuelo me enseñó a tocar la guitarra en el mercado de San Juan de Dios. Era mariachi, como él, como mi padre. Durante años toqué en restaurantes, en plazas, en fiestas familiares. Vivía modestamente pero feliz, hasta que llegó la crisis económica que azotó a todo el país. Los restaurantes empezaron a cerrar, las familias ya no contrataban mariachis para sus celebraciones, y yo tenía deudas, muchas deudas. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y el dinero simplemente no alcanzaba. Vendí mi guitarra buena, empeñé todo lo que tenía de valor, pero no era suficiente. Una noche de diciembre del 2019, desesperado y sin opciones, caminé hasta la cantina El Último Trago, un lugar viejo y olvidado en el centro histórico donde los mariachis veteranos iban a beber sus penas. Era pasada la medianoche cuando llegué, llevando solo mi guitarra vieja y los últimos pesos que me quedaban. La cantina estaba casi vacía, solo había un hombre sentado en la barra. Era alto, vestía un traje negro impecable y tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Lo extraño es que no había escuchado música, pero él aplaudía lentamente, como si acabara de terminar una presentación. «Excelente interpretación», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «aunque creo que puedes llegar mucho más lejos». Le expliqué que no había tocado nada, que acababa de llegar. Él se rió suavemente y me invitó a sentarme. Ordenó 2 tequilas y comenzó a hablar. Sabía cosas sobre mí que nadie podía saber, mis deudas exactas, el nombre de mis hijos, incluso las canciones que mi abuelo me cantaba cuando era niño. «Puedo hacer que seas el mariachi más famoso de todo México», me dijo mientras giraba su anillo dorado en el dedo. «Llenarás el Auditorio Nacional, grabará discos, tu familia nunca volverá a pasar necesidades». Le pregunté qué quería a cambio, aunque en el fondo ya lo sabía. «Solo tu alma, Roberto, un trato simple y justo». La desesperación puede hacer que una persona tome las decisiones más estúpidas de su vida. Esa noche, firmé un contrato escrito en un papel que parecía muy antiguo, con tinta que brillaba extrañamente bajo la luz amarillenta de la cantina. Al día siguiente, todo cambió. Recibí una llamada de un productor musical que había escuchado hablar de mí. En una semana estaba grabando mi primer álbum. En un mes, mi música sonaba en todas las radios del país. En 6 meses, era el mariachi más famoso de México. Pero el éxito vino con algo que no esperaba. Durante mis presentaciones, comencé a ver rostros en el público que no deberían estar ahí. Eran personas muertas. Lo sabía porque reconocía a algunos músicos que habían fallecido años atrás, familiares que había perdido. Aplaudían y sonreían, pero sus ojos estaban vacíos. Al principio pensé que era el estrés, pero con los meses empeoró. Los muertos no solo aparecían en mis conciertos, sino que comenzaron a seguirme a casa. Los veía en los espejos, sentados en mi sala, parados junto a la cuna de mi bebé. Una noche, después de un concierto en el Palacio de Bellas Artes, el hombre del traje negro apareció en mi camerino. «¿Disfrutas de tu audiencia especial?», me preguntó con esa sonrisa fría. «Ellos también vendieron sus almas por sus talentos. Ahora están esperando a que te unas a ellos». Le supliqué que cancelara el contrato, que me arrepentía, pero él solo se rió. «Un trato es un trato, Roberto. Tienes exactamente 1 año para disfrutar de tu fama después. Bueno, digamos que tendrás una audiencia muy distinta». Eso fue hace 11 meses. Ahora faltan 3 semanas para que se cumpla el año. Y los muertos cada vez
son más. Anoche conté más de 50 en mi último concierto. Mi esposa dice que hablo dormido con personas que no están ahí. Mis hijos lloran cuando me acerco a ellos. He intentado todo, han sacerdotes, curanderos, brujos. Nadie puede romper el contrato. El papel que firmé desapareció, pero la marca en mi mano derecha, donde puse mi huella, se hace más oscura cada día. Por eso les cuento esto. En 3 semanas, cuando venga por mí, no habrá más Roberto el mariachi. Solo quedará otro fantasma aplaudiendo en los conciertos de los próximos desesperados que vendan su alma. Si alguna vez están en una situación desesperada, recuerden mi historia. Ningún éxito vale la eternidad de sufrimiento que me espera. Mi nombre es Carmen y vivo en Morelia, Michoacán. Aunque después de lo que me pasó, ya no estoy segura de si sigo viva realmente. Esta historia que les voy a contar es la más dolorosa de mi existencia, pero necesito advertir a otros antes de que cometan el mismo error que yo. Durante 15 años, tuve un puesto de verduras en el mercado Independencia. Era un negocio honesto, pero difícil. Compraba los productos directamente a los campesinos y los vendía a las familias del barrio. Ganaba poco, pero me alcanzaba para mantener a mis 3 hijos sola, después de que mi esposo nos abandonó. Todo cambió cuando llegó la pandemia. Las ventas cayeron drásticamente, la gente tenía miedo de salir, y yo empecé a atrasarme en la renta del puesto, en los pagos de la escuela de mis hijos, en todo. Los ahorros que tenía se esfumaron en cuestión de meses. Una mañana de julio del 2020, cuando ya llevaba 3 meses sin poder pagar la renta del puesto, y el administrador del mercado me había dado una última oportunidad. Apareció una mujer en mi puesto. Era elegante, vestía completamente de negro y llevaba joyas de oro que brillaban demasiado bajo las luces fluorescentes del mercado. «Buenos días, Carmen», me dijo con una voz suave pero fría. «He escuchado que tienes problemas financieros». Me sorprendió que supiera mi nombre, pero pensé que tal vez me conocía de vista. Le expliqué mi situación, esperando que tal vez quisiera comprar verduras en cantidad para ayudarme. «Puedo resolver todos tus problemas», me dijo mientras examinaba mis tomates con manos perfectamente cuidadas. «Dinero suficiente para saldar todas tus deudas y vivir cómodamente el resto de tu vida». Le pregunté qué tipo de trabajo tendría que hacer, pensando que tal vez necesitaba una empleada para algún negocio grande. «No es trabajo, querida Carmen, es un intercambio. Tu alma, a cambio de riqueza eterna». Pensé que estaba bromeando o que era una de esas personas religiosas que andan predicando en los mercados, pero cuando puso sobre mi mostrador un fajo de billetes tan grueso que nunca había visto nada igual, me quedé sin palabras. «Esto es solo una muestra», me dijo. «Si aceptas, nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Tus hijos podrán estudiar en las mejores universidades. Tendrás la casa que siempre soñaste». La desesperación me cegó por completo. Firmé un documento que ella sacó de su bolsa, un papel extraño que parecía muy antiguo y que ardía al tocarlo, aunque no me lastimaba. Al día siguiente, mi vida cambió radicalmente. Recibí una herencia inesperada de una tía lejana que supuestamente había muerto y me había dejado una fortuna. Después, llegaron las inversiones exitosas, los negocios que prosperaban sin explicación. En 6 meses, era una de las mujeres más ricas de Morelia, pero el dinero venía con una maldición horrible. Cada billete que tocaba me quemaba las manos literalmente. Al principio, eran solo pequeñas marcas rojas, pero con el tiempo se convirtieron en quemaduras profundas que nunca sanaban. Mis hijos no podían tocarme porque yo estaba siempre ardiendo, aunque extrañamente no sentía dolor. La comida perdió todo sabor y se volvía ceniza en mi boca. Por las noches, mi reflejo en el espejo no era yo, sino una mujer en llamas que me miraba con horror y súplica en los ojos. Un año después del pacto, cuando ya no podía soportar más la situación, la mujer regresó a visitarme. Esta vez vino a mi mansión nueva, que había comprado con dinero que me quemaba cada vez que lo tocaba. «¿No estás contenta con tu riqueza?», me preguntó mientras se servía té que humaba demasiado en mi sala lujosa. Le supliqué que cancelara el contrato, que me arrepentía, que prefería mi pobreza anterior a esta tortura. «Mi querida Carmen», me dijo con una risa que sonaba como leña crepitando en el fuego, «un alma
vale mucho más que todo el dinero del mundo. Y la tuya ya me pertenece. Eso fue hace 2 años. Ahora vivo en una agonía constante. El dinero sigue llegando, pero cada peso me quema más profundamente. Mis hijos viven conmigo, pero no pueden acercarse porque mi piel arde constantemente. Los doctores no encuentran explicación médica para mi condición. La mujer me visitó la semana pasada para decirme que pronto vendría a cobrar completamente su parte del trato. Cuando eso pase, me llevará a un lugar donde estaré ardiendo por toda la eternidad. Pero a diferencia de ahora, sí sentiré dolor. Por eso, les cuento mi historia. El dinero fácil no existe, y cuando alguien les ofrezca riquezas a cambio de su alma, recuerden que ninguna cantidad de oro vale una eternidad de sufrimiento. Me llamo Diego y soy de Oaxaca de Juárez. Tengo 28 años, aunque mi cuerpo aparenta mucho más debido a lo que me está sucediendo. Esta historia que voy a contar es la razón por la cual mi vida se convirtió en una pesadilla de la que no puedo despertar. Crecí en una familia humilde en el barrio de Xochimilco. Mi padre era albañil y mi madre limpiaba casas. Siempre fui un muchacho pequeño y delgado, el blanco perfecto para los abusantes de la escuela y del barrio. Durante toda mi adolescencia sufrí bullying constante, golpizas, humillaciones. Era invisible para las muchachas y despreciado por los otros hombres. A los 22 años, cuando terminé la preparatoria con mucho esfuerzo, conseguí un trabajo en una oficina gubernamental, pero ahí también era el más débil, el que cargaba con el trabajo de todos, el que nunca era tomado en cuenta para ascensos o mejores puestos. Mi jefe me gritaba frente a todos, mis compañeros se burlaban de mí abiertamente. La gota que derramó el vaso fue cuando Lucía, la chica de la que estuve enamorado por años, empezó a salir con mi compañero de trabajo más agresivo y prepotente. Él se burlaba de mí diciendo que ella jamás se fijaría en un gusano como yo. Una noche de octubre del 2021, después de una humillación particularmente dolorosa en la oficina, caminé sin rumbo por las calles del centro histórico de Oaxaca. Estaba lloviendo, y yo empapado, sintiendo que mi vida no tenía sentido, que siempre sería un perdedor. Fue entonces que me topé con la iglesia de San Matías, una construcción colonial que había sido abandonada después del terremoto del 2017. A las puertas estaban abiertas, y, buscando refugio de la lluvia, entré sin pensar en las consecuencias. El interior estaba en ruina. Los bancos rotos, las imágenes de santos decapitadas, el altar profanado. Pero había algo más perturbador: en velas negras encendidas que no recordaba haber visto desde afuera, y un olor a azufre que me mareaba. Me arrodillé frente al altar destruido y en mi desesperación grité al aire: Dios, si existes, dame poder, dame la fuerza, para que nunca más nadie me humille. Mi voz hizo eco en la iglesia vacía, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando, lleno de rabia, grité algo que jamás debí haber dicho: si Dios no me escucha, que el diablo me dé lo que pido. Inmediatamente, las velas negras se encendieron con llamas más altas, y una voz profunda resonó desde algún lugar que no pude identificar. En tu petición ha sido escuchada, Diego. Una figura emergió de las sombras detrás del altar. Era un hombre alto y delgado, vestido con un traje que parecía hecho de la misma oscuridad que lo rodeaba. Sus ojos brillaban como brasas y su sonrisa mostraba dientes demasiado blancos y afilados. Puedo darte todo el poder que deseas, me dijo mientras se acercaba lentamente. Fuerza física, mental, la capacidad de dominar a cualquier persona con solo mirarla. Nunca más serás débil. Le pregunté qué quería a cambio, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Tu alma, por supuesto. Pero también algo más. Cada vez que uses este poder, perderás un pedazo de tu humanidad. Acepté sin pensar en las consecuencias. Firmé un contrato que apareció flotando en el aire, escrito con letras que parecían moverse y cambiar cuando no las miraba directamente. Al día siguiente, todo cambió. Cuando mi jefe intentó gritarme, lo miré fijamente y él se disculpó y me dio un ascenso inmediato. Cuando los abusantes del barrio me vieron, huyeron aterrorizados sin razón aparente. Lucía terminó con su novio y empezó a buscarme
desesperadamente. Pero con cada uso del poder, algo horrible me pasaba. Mi piel comenzó a cambiar de color, volviéndose grisácea. Mis ojos se hundieron y mi cabello empezó a caerse. Pero lo peor era mi mente. Los pensamientos de compasión y amor desaparecían poco a poco, reemplazados por crueldad y sadismo. Comencé a usar mi poder para cosas cada vez más terribles. Hice que mi antiguo jefe se humillara públicamente hasta que perdió su trabajo y su familia. Forcé a mis compañeros de trabajo a hacer cosas degradantes solo por diversión. Convertí a Lucía en mi esclava mental, haciéndola hacer lo que yo quisiera sin que ella pudiera resistirse. Pero cada acto de crueldad me alejaba más de mi humanidad. Dejé de sentir cualquier emoción positiva. La comida perdió su sabor. La música se volvió ruido. El color desapareció del mundo. Me estaba convirtiendo en un monstruo. Literalmente. Hace 3 meses, el hombre del traje oscuro regresó. Esta vez me encontró en mi nueva oficina, donde ahora era el jefe y todos me temían. ¿Disfrutas de tu poder?, me preguntó mientras se sentaba en mi escritorio como si fuera suyo. Le supliqué que me regresara mi humanidad, que me arrepentía de todo lo que había hecho. Pero querido Diego, me dijo con esa sonrisa terrible, tú pediste poder y eso es exactamente lo que tienes. El precio era tu humanidad y ya casi la has perdido por completo. Me mostró un espejo y lo que vi me aterrorizó. Ya no era humano. Mi piel era gris y áspera como la de un reptil. Mis ojos eran completamente negros y cuando sonreía, mis dientes eran puntiagudos como cuchillos. En 1 mes más, me dijo, tu transformación estará completa. Serás completamente demonio y trabajarás para mí por toda la eternidad, ayudándome a tentar a otros desesperados como tú fuiste. Por eso, les cuento esta historia. Cada día que pasa, soy menos humano y más monstruo. Ya no puedo sentir amor, compasión o felicidad. Solo crueldad y hambre por el sufrimiento de otros. En pocas semanas, perderé completamente mi alma y me convertiré en uno de esos seres que tientan a los desesperados. Si alguna vez se sienten débiles e impotentes, recuerden mi historia. El poder que viene del mal siempre tiene un precio que nunca vale la pena pagar. Mi nombre es Esteban Morales y vivo en Veracruz, aunque después de lo que hice, no estoy seguro de merecer estar vivo. Esta historia es la confesión más dolorosa de mi existencia, pero necesito contarla antes de que mi tiempo se acabe. Era un hombre tranquilo, trabajador, tenía un pequeño taller mecánico en el puerto donde reparaba carros de familias humildes. Estaba casado con Rosa, la mujer más hermosa y bondadosa que he conocido, y teníamos 2 hijos, San Miguel de 16 años y Sofía de 12, éramos una familia feliz, sin mucho dinero, pero con mucho amor. Todo cambió la noche del 15 de septiembre del 2020. Estábamos celebrando las fiestas patrias en la plaza principal, cuando llegaron los sicarios. Venían por un narcotraficante que estaba escondido entre la multitud. Pero cuando empezaron a disparar, las balas alcanzaron a personas inocentes. Vi a mi esposa caer primero, con un tiro en el pecho. Después vi a Miguel intentar proteger a su hermana pequeña, pero ambos fueron alcanzados por las balas. En cuestión de minutos, mi familia entera estaba muerta en mis brazos, mientras la multitud huía en pánico. Los asesinos escaparon esa noche y nunca fueron capturados. La policía local estaba comprada por el cartel, así que el caso se cerró rápidamente sin investigación real. Me dijeron que era daño colateral y que debía conformarme con eso. Pero yo no pude conformarme. Vendí el taller, vendí la casa, gasté todos mis ahorros contratando investigadores privados y sicarios para encontrar a los responsables. En 1 año había identificado a los 3 hombres que mataron a mi familia, pero eran intocables. Tenían protección del cartel y de las autoridades corruptas. Una noche de diciembre, después de recibir amenazas de muerte por seguir investigando el caso, fui al cementerio donde estaba enterrada mi familia. Era medianoche y llovía intensamente. Me arrodillé frente a sus tumbas y grité mi dolor al cielo. Dios mío, dame justicia, dame la fuerza para vengar a mi familia. Esperé una respuesta, una señal,
cualquier cosa, pero solo hubo silencio y lluvia fría. Fue entonces cuando, cegado por la rabia y la desesperación, cometí el error más grande de mi vida. Si Dios no me da justicia, grité al aire, que el diablo me dé venganza. Inmediatamente, las gotas de lluvia se detuvieron en el aire como suspendidas en el tiempo. Una figura emergió de entre las tumbas. Un hombre vestido con un abrigo negro que no se mojaba a pesar de la lluvia que ahora había vuelto a caer normalmente. Esteban Morales, me dijo con una voz que parecía venir desde muy profundo. He escuchado tu llamado. Le expliqué lo que había pasado con mi familia, mi sed de venganza, mi desesperación por la injusticia. Él me escuchó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Puedo darte el poder para encontrar y destruir a todos los responsables, me dijo mientras caminaba entre las tumbas, como si las conociera perfectamente. No solo a los que dispararon, sino a toda su organización criminal. Le pregunté qué quería a cambio. Tu alma, naturalmente. Pero también algo más. Cuando tu venganza esté completa, deberás entregar las almas de tu propia familia. No entendí completamente lo que significaba eso, pero acepté cegado por la sed de venganza. Firmé un contrato con sangre de mi propia mano sobre la tumba de mi esposa. Al día siguiente, todo cambió. Comencé a recibir información detallada sobre la ubicación de los asesinos. Tenía una fuerza sobrehumana y una puntería perfecta. En 3 meses, había matado a los 3 sicarios responsables directos de la muerte de mi familia. Pero el poder no se detuvo ahí. Seguí matando a todos los miembros del cartel, uno por uno, sus jefes, sus sicarios, sus contadores, sus familias. La venganza se volvió una adicción insaciable. Cada muerte me daba una satisfacción temporal, pero inmediatamente necesitaba más sangre. Con cada asesinato, algo extraño pasaba. Comencé a ver a las personas que mataba como fantasmas que me seguían a todas partes. Al principio, eran solo los criminales, pero después empecé a ver también a sus familiares inocentes, en esposas, hijos, padres que lloraban por sus muertos. 1 año después de comenzar mi cacería, el hombre del abrigo negro regresó. Me encontró en el lugar donde había matado al último jefe del cartel. Excelente trabajo, Esteban, me dijo mientras observaba el cuerpo sin vida. Pero ahora es tiempo de cumplir completamente nuestro trato. Me explicó que para sellar definitivamente el pacto, tenía que entregar las almas de mi esposa y mis hijos. Eso significaba profanar sus tumbas y realizar un ritual que condenaría sus espíritus a la misma eternidad de sufrimiento que me esperaba a mí. Si no lo haces, me dijo con esa sonrisa cruel, tu venganza será incompleta y el tormento de ellos será aún peor. Esa noche, regresé al cementerio con las herramientas que él me había dado. Abrí las tumbas de mi familia y realicé el ritual más horrible de mi existencia. Vi cómo los espíritus de Rosa, Miguel y Sofía eran arrastrados hacia la oscuridad, gritando mi nombre con horror y decepción. ¿Por qué, papá?, gritó Sofía antes de desaparecer. ¿Por qué nos condenaste? Ahí me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No solo había vendido mi alma por venganza, sino que había condenado a las únicas personas que verdaderamente amaba. Desde esa noche, vivo en un infierno constante. Los fantasmas de todos los que maté me siguen a todas partes, pero lo peor son los fantasmas de mi propia familia, que me miran con odio y decepción. Por las noches escucho a mis hijos llorar, pidiendo que los salve de la oscuridad a la que los envié. El hombre del abrigo negro me visita cada semana para recordarme que pronto vendrá por mí. Cuando eso pase, pasaré la eternidad siendo atormentado no solo por mis víctimas, sino por mi propia familia. Por eso, les cuento esta historia. La venganza nunca trae paz, solo más dolor. Y cuando hagan un trato con el mal, no solo se condenan ustedes, sino también a todos los que aman. Audiencia, con estos 4 relatos termina este episodio escalofriante de Umbra Relatos. ¿Qué les parecieron estas historias? ¿Creen que estos pactos diabólicos fueron reales o solo producto de mentes perturbadas? Déjenme sus comentarios y díganme cuál historia los impactó más. Recuerden que la desesperación puede llevarnos a tomar las decisiones más terribles de nuestras vidas. Ningún deseo vale el precio de nuestra alma.
Deja tu like si te gustó este episodio y suscríbete para más relatos que desafían lo imposible. Mi nombre es Umbra y nos vemos pronto en un nuevo episodio donde exploraremos los rincones más oscuros de lo paranormal. ¿Ustedes harían un pacto con el diablo?